Se parece que vamos a follar un momento. Muy buenas tardes, queridos alumnos, y bienvenidos a esta clase de Historia Universal. ¿De acuerdo? Bienvenidos a esta clase de Historia Universal. Espero que se me escuche bien. Sí. Os agradecería no gritar tanto. Olá, princesa Tiniaun, que fueres la vela dormiente te besabaiá que hablamos de história, explica-me como todo é o progresso de la humanidade criado uma coisa tão horrenda como tu. Sí. Adios preciosa PSP, SP, 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 Fuera de la SP, clase. SP, Fuera de mi SP, clase. SP, Fuera de mi SP, puta clase. Muchas gracias. Hoy tenemos alumnos de intercambio que vienen de Portugal. Estos alumnos de intercambio vienen de Portugal y de Brasil, ¿de acuerdo? Son un poco rebeldes, pero no pasa nada. Come on, big boy, come on and fuck me. Son alumnos de intercambio. Están por ahí Estoy sentados. haciendo una pruebina. De nuevo soy Donás y estoy donándote. Buenas tardes, aplauso, aplauso PS. No sé a ¿Quién quién- fue el primer Jagger de la historia? No sé quién estás donando, pero es muy buena pregunta esa. El primer Jagger de la historia. Es un poco complicado. Es el Jagger futuro, ¿de acuerdo? El Jagger futuro permea el seno de toda la existencia desde antes incluso que comenzara el tiempo, ¿de acuerdo? Tiene forma de haba. Tiene esta forma. Y ha colaborado. Querido professor, tenho uma pergunta: qual foi a Sim. pior história? Essa é a pergunta. Me gustas, te gusto. La peor historia es la del campesino Fala, Huzat. galera. E aí, como vai? Você pode me mostrar sua bunda? No. Voy a poner un pequeño delay, si me disculpan, entre voces, porque si no, no puedo hablar. ¿De acuerdo? La peor historia es la del campesino Hadrukbek. Un campesino turco que se tropezó con una piedra. Es la peor, es la peor historia. Pero se enseña en los libros, no obstante. Hola, buenas tardes, señorita. Por curiosidad, en un Sí. día de lluvia, ¿eres más de ver gotas o ver gas? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Sí. Creo que te vas a ir de mi puta clase. En mi clase no se falta así el respeto al profesor, ¿de acuerdo? Así que fuera de mi clase. Con su permiso voy a quitar la ropa que tengo aquí y la voy a poner ahí. Voy a hacer este pequeño cambio. Come on, big boy, come on and fuck me. Así. Raulito, pagame la puta droga. Último Sí. aviso, a la siguiente te secuestro al gato. Es que es mejor hacer estos pequeños cambios. Así. Todo funcionará mucho mejor así. Muy bien. Vamos a empezar narrando la historia universal desde el principio. ¿Cómo se creó el universo? Desde aquí. ¿De acuerdo? Desde aquí. Millones y millones de años después se formó el planeta Tierra. ¿Vale? Y ahí conocemos el periodo denominado prehistoria, ¿de acuerdo? Está la prehistoria, la historia, ¿vale?
la protohistoria o bichitos. Bichitos. En el periodo de bichitos, o en la protohistoria, ¿no?, solo había bichos. Solo había bichitos. ¿De acuerdo? Ni siquiera había seres humanos. Luego hay un periodo denominado prehistoria. Denominado historia. Que es el momento previo. Prof, tengo una duda. Aquí, ¿En mira. qué punto de la historia empezó a llamarse historia? Ahí vamos. Ahí va ahora. ¿Por qué me interrumpes para algo que voy a decir dentro de 5 segundos? La prehistoria termina en el momento en el que comienza la historia. Es decir, en el momento en el que alguien dice, coño, voy a apuntar esto, ¿no? Que no se me olvide. Entonces, el primer documento histórico de todos es este. Es una tablilla de 7 kilos, porque era una piedra en la que hay unos grabados antiguos que traducidos después de eras, gracias a nuestros progresos tecnológicos y nuestras averiguaciones, hemos visto que ese texto decía Iyohaj. Iyohaj. ¿Dónde estás, man? Estoy al lado del parking. Estoy al lado del parking. Vence. Vence. Se ve que se equivocó el tío. Querría decir venirse o veníos. Proxeneta, probeta, prototipo, professor César Isabel Sabor Sabes, como Jorge de Hurtado de Família News entre nos Nosferatu nos outros. Le he dado un Podría pequeño com ictus. contarnos cuánto diálogos Creo que lo mejor es que te calles. Gracias prostituta, profesor. Se no te entiendo de nada. Se ve que se equivocó al cincelar y puso Perdone, vence. profesor, me llamo Pancho. ¿Qué fue antes? ¿El viajero tu puta madre? Está claro, ¿no? Está claro. Tu expulsión del instituto. Profe, ¿tu coche también es historia? Fuera de mi clase también. ¿Qué pasa, toda esta gente? ¿De dónde venís? Fuera de mi clase. Come on, big boy. Come on, fuck me. Sí. Profe, ¿le puedes decir a Raulito que me pague la droga? Me debe 50 euros, Raulito, yonki de mierda amoroso. Raulito. La droga hay que pagarla. Decid no a las drogas. Pero si le habéis dicho que sí, pues al menos pagadla, ¿no? Es un consejo de bienestar. Profe, buenas tardes. Se me ha quedado la mascarilla en casa. ¿Qué hago? Métete la polla a la cabeza, me yo qué sé. gustaría que dieras una clase biográfica sobre Fernando VII y su enorme picha y su enorme capacidad de emitir fluido. Semen, por favor, me interesa mucho. Sí, y eso es me cierto. han dicho que usted es un verdadero erudito del fluido. Semen. Tenía un pito alargado y puntiagudo. Pero eso es tema para después de clase. Eso es extraescolar. Profesor, ¿se encuentra bien? Sí. Está usted más rojo que el emote de cara sudada. Es verdad, Dios. No será de la URSS. Estoy un poco rojo. Por alguna razón que desconozco. Si me permiten, vamos a bajar la calefacción de la clase. Hace mucho calor. ¿Así? Hola, muy buenas, profesor. No quisiera perturbar su aura con esta pregunta. ¿Cuánto hay de cierto en la relación homosexual entre Adolfito Hitler y el generalísimo Francisco Franco? ¿Es cierto que Hitler practicaba la coprofagia? Es muy cierto. Hitler y Franco copulaban día sí, día también. Entre Profesor, maquinarias. ¿cubrirá usted hoy en la clase la historia de Latinoamérica y Colombia? Sí, sí, sí. Tengo una última consulta. Sí, sí, ¿Es sí. verdad que en realidad hubieron 3 bombas atómicas? ¿Y la última la tiene usted guardada en el armario? De Latinoamérica y de Colombia, de las dos cosas. Profesor, el siglo 3 a 7 antes de tu imperativo, por ejemplo, tú haces esto, se recoge en la historia ¿Qué me estás multiversal, hablando? ¿o es ¿Me de puedes cuanto dejar dar la antes clase? mejor? ¿Me puedes dejar Lea dar la... respecto a ¿Me las puedes dejar dar la tablitas de clase la normal? Comunidad de ¿Me puedes Volumen? dejar dar la clase tranquilo? Vale.
el primer documento... Olá, Jacques Gerson Mayongasaurio Y. Me gostaria que me explicaras qual foi o primeiro saurio de todos. Eso se estudia en clase de Come biología. on, big boy. Come on, fuck Eso lo me. tenemos que dar en clase de biología otro día, con el profesor correspondiente. Yo no. Disculpe la interrupción, profesor Sí, sí, Jagger. sí. Quería saber si podríamos hacer una historia de amor juntos. ¿Existe un Jagger dinosaurio? Fuera de mi ¿Te clase. limpias el culo sentado o parado? Fuera de mi Muchas clase. gracias. Fuera de mi clase. El primer, Filha está nascendo una caiola César Polder, por favor. el primer documento histórico que se conoce es esta tablilla que dice "Iyoha, ¿dónde estás, man? Estoy al lado del parque, vence". Y se ve que el chico se equivocó al cincelar. Era esto lo que quería decir. Quería decir venirse, algo así. Pero se ve que se equivocó al cincelar, le salió mal el dedo. Papá. Sí. Y puso vence. Vale. Y a partir de este documento se considera que la historia existe. Todo lo que hay después. Y hay un gran acopio de tablas como esta, muy pesadas, sobre temas normales. Porque era lo primero que ya sabíamos. Lo primero que se sabe históricamente es esto. Y a partir de ahí existe un gran registro de, ya no solo de mensajitos, sino de eventos. ¿De acuerdo? Entonces la historia se encarga de este pequeñito Tanta fragmento de historia tiempo. Y nunca hubo una entre ele y yo. La historia se encarga de este pedacito diminuto de tiempo, ¿de acuerdo? Disculpe, profesor, tengo una duda. ¿Podría acercarse un poco? Usted está muy fuerte. ¿Acaso quiere pelea? ¿Busca pelea, profesor? Sí. Ah, Sí. 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 Vale, era solo eso, siga con la clase. Entonces, ahora vamos a proceder a eventos históricos, los más significativos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Vale. Eso era lo que yo quería escuchar perfectamente. Muchas gracias. Sí, el alumno encajado de Howard. Hola, buenas tardes, profesor. Querría saber si usted como profesional de historia podría explicar de forma fácil qué fue antes, si el huevo o Currú. Currú. ¡Currú! ¡Siempre currú! ¿De acuerdo? ¿Cómo preguntas eso siquiera? Muy bien. Eventos históricos. Esta tablilla se encontró en Mesopotamia. ¿De acuerdo? Hola, profe, perdón por llegar tarde, pero había tráfico y estaba más apurado que el fontanero del Titanic. Muchas tardes y buenas gracias. Vamos a ver. ¿Puedo hablar un momento? La historia ahora se comprende de esto, ¿vale? Vamos a empezar con timelines primero. Vamos a luego explicar un par de eventos y por último vamos a hacer un examen, ¿de acuerdo? En el que tendréis que aprobar. Tendréis que aprobar o no. Pero eso va más adelante. Así que prestad atención, ¿de acuerdo? Esta es la historia de la humanidad, ¿de acuerdo? Aquí se comprende la historia de la humanidad. Desde la tablilla... Nos callamos. Desde la tablilla del Illo Vence. ¿De qué? Illo Vence. ¿De acuerdo? Pasamos por todo este periodo. Aquí digamos que es... no, más aquí. Jesucristo, ¿de acuerdo? Jesucristo está aquí. Y nosotros estamos aquí. Nosotros, como que nos gusta tanto Jesucristo, contamos el tiempo que pasó desde Jesucristo. Pero sería más lógico contarlo desde el Illo Vence, ¿verdad? Sería mucho más lógico contar la historia desde el Illo Vence. ¿Os queréis callar ya? ¿Me queréis dejar dar la clase tranquilo? ¡Yo estoy tranquilo! ¡Yo estoy tranquilo! Así que vamos a estar tranquilos, ¿de acuerdo? Desde el Illo Vence. Y aquí decimos que han pasado 2021 años, ¿de acuerdo? Y es tan sencillo como calcular aproximadamente, ponerle un 1 delante. Entonces estaríamos ahora mismo en el 12.021. Un año precioso. Un año florecedor.
Entonces realmente estamos en el año 2021 si nos olvidamos... Hola profesor, soy un alumno nuevo en clase. Signo de interrogación abierta, ¿que fue primero el huevo o el robo de tu coche? Gracias, profe. Estamos en el año 12.021, ¿de acuerdo? Es muy sencillo. Si nos olvidamos de Jesucristo, estamos en el año... Fuera de mi clase. Estamos en el año 12.021, ¿de acuerdo? Nos olvidamos de Jesucristo. ¡Pa! Ups. Ya no está Jesucristo. Professor, uma pergunta. Quando se descobriu o clitóris mais ou menos? Muy buena pregunta. Más un punto para ti. Más un positivo. Más un... Menos un negativo. El clítoris se descubrió aproximadamente aquí. Bueno, vamos a dejar a Jesucristo solo por propósitos de referencia, ¿vale? Por propósitos de referencia. Aquí, en la época de las pirámides de Keops. Las pirámides de Keops precisamente se usaron para triangular con los astros, con Orión, triangular el clítoris. Profesor, muy buenas tardes. ¿Es verdad los rumores que dicen que el primero que consumió la magia en polvo dijo "y yo vencé"? Gracias, profesor, y arriba España. Y yo pensé, un momento. Creo que no veis muy bien. Olá, Jager, mi princesita em que ano me quer ele. Mejor ahora, ¿verdad? Come on, big boy. Estoy come como on, fuck me. estoy borroso por alguna razón. ¿Borroso? ¿Por qué estoy Buenas borroso? tardes, querido maestro. Tengo una pregunta histórica. ¿Cómo se limpiaban la cola en la Edad Media? Que tenga excelente día. Con una rata. Profe, ¿me puede dar jabón y 13 kilos de servilletas? Quiero hacerme una paja a la crema, que es muy Por favor, gustosa. solo cosas de historia. Porque ¡Cállate! fui a clase en patín. Se Un limpiaban- abrazo, profesor, saquésela eso. Se limpiaban la cola con ratas, ¿de acuerdo? Usaban ratas, había muchas ratas. Y las cogían y se limpiaban así la polla con las ratas, ¿de acuerdo? También las usaban como funda, para no tener que lavársela constantemente. ¿Qué? Era una funda que llevaban. Muy bien. Justo debajo, justo en las pirámides de Keops tienen otra pequeña estructura de la que no se sabe mucho porque no es nada grande, que es una especie de asiento pequeñito que existía, y ahí se ponía normalmente alguien de poder, como podría ser mucho antes que Cleopatra, mucho antes. De hecho, Cleopatra está más cerca del iPhone que de las pirámides de Keops, ¿de acuerdo? Cleopatra está como por aquí. Que Cleopatra y Jesucristo estaban muy cerca. Muy cerca. Buenas tardes, Sí. profesor. Estamos en el año 19.021, en el 975.348 cuatrillones Espera, 290. te voy a sacar de mi clase. 462 Ejecutadle. 530. ¡Pa! Come on, big boy. Come on, fuck me. Sí. Muy buenas tardes. Disculpe, profesorcito, ¿sería correcto afirmar entonces que nos encontramos en el año 4.543 miles de millones Te voy a- años de IV después de ello vence? Los compañeros Erasmus de Portugal están vendiendo toallas. He usado una para correrme. Y en ese asiento se ponía una mujer de poder así. Profe, ¿cómo se hacen las PCR en la época de la peste negra? Por cierto, había tarea para hoy. En la época de la peste negra. Tú eres el tonto que pregunta si había deberes. Fuera de clase por cómplice del profesor. Senhor professor, quem foi o primeiro ser humano em realizar-se uma autofelação? Tu padre, fue tu padre. En la PCR en la época de la peste negra se hacía cortando la garganta, se abría la cabeza hacia detrás y ahí se metía una vara de olivo y luego la olían y depende de cómo oliera, estaba contagiado o no. Perdone, profe, ¿puedo ir al baño a tocarme la tula? Sí. Sí, por favor, amigo. Y aquí se ponía alguien de poder con las piernas abiertas. Sí. ¿Es aquí el despacho del director? Que me han puesto un parte. No, esta es la clase de historia, gilipollas. Vete. Sigue las líneas, sigue la línea. Profe, me achaca una duda existencia si en la protohistoria solo había bichitos de dónde venimos.
¿O acaso nos está mintiendo usted y había más que bichitos? Venimos de ¿Acaso los bichitos. provenimos todos del señor Canegro? Venimos de bichitos. En biología daremos la evolución en algún momento. Profesor acuda, jefatura, profesor acuda, jefatura, profesor acuda urgentemente Espera, a tengo que irme un jefatura. Ha momento. venido la directora de Lampa diciendo que usted pega a los alumnos rubios. Sí, sí, claro. Sí, claro que les pego. Claro, claro. No, no, y les voy a seguir pegando. Les voy a seguir pegando. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Asoma la nalga. Asoma la nalga de tu hijo. Asoma la nalga de tu hijo. Tráela. Trae la nalga. Sí, sí, tráelo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora llévatelo, arrastras a tu casa. Y báñalo en chocolate. ¿Sí? Tengo una pregunta, profe, ¿cómo se hacía el folla en la época medieval? Come on, big boy, come on. Entre dos personas le abrían las piernas a una mujer y otro con los ojos vendados entraba así. Hola, buenas tardes, señor. Soy Mussolini. Acabo de salir de la tumba por las falacias que acaba de soltar sobre mi amigo Hitlercito. Como vuelva a blasfemar sobre su existencia, utilizaré un rapio múltiple ¿Cómo? contra sus numerosos agujeros ¿Cómo? cósmicos. Estás como colgado, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Estás como al revés? No te entiendo bien lo que dices. Sí, que... Profesor, buenas tardes. ¿Podría usted indicarnos qué fue antes el huevo o tu puta madre? Come on, big boy, come on, fuck me. Me estás tocando la polla, fuera de clase. Buenas, profe, me he perdido. Puedes empezar desde el principio. ¡No! Se ponía una mujer de alto estatus social en Egipto. Me quedo sin tinta. Y... Profesor, me gustaría que teorizase usted de cuál es el motivo por el que todo el mundo odia a Francia. Muchas gracias, profesor. Espero que se relaje. Le preguntamos mucho porque tenemos mucho interés. Ya quisieran los demás, profesor, coño ya. En un principio es porque está llena de franceses. Pero ya más. No se sabe. Se ponía una mujer de alto standing. ¿En qué época apareció la reina Nosilla que merendilla de las playas del sur? La reina Nosilla apareció muy recientemente. Muy recientemente. En Cádiz. Apareció en Cádiz la reina Nosilla. La playa de Cádiz. O de Málaga. De Granada. Se ponía una mujer de alto standing, de alto estatus, con las piernas abiertas en una estructura de mármol. Y la noche del 24 de octubre, cuando Orión se Olha, alineaba... amigo Jager, me pedes de bujar una esfinge pero con tu cara, gracias. ¿Qué has dicho? Come on, big boy, come on, fuck me. ¿Puedo hablar? ¿Cuál es la sucedura? Clítoris. Joder, no puedo explicar... Hola, profe, una duda. Mi amigo Gustavo lleva 3 meses sin salir de casa. ¿Nos Sí. puede dar algún consejo? Estamos preocupados. Eso en clase de psicología, no en clase de historia. No en clase de historia. Echadle agua fría. Es lo único que os puedo decir. Echadle agua fría. Entrad en su casa y echadle agua fría. Se alinean las estrellas con las pirámides y se alinean justo con el clítoris. Entonces ahí fue cuando se descubrió. Un gran descubrimiento de la humanidad. Muy bien. Proseguimos otro poco con la clase, ¿de acuerdo? Vamos a seguir... Sí. Vamos a seguir rellenando este timeline lleno de eventos sorprendentes, ¿de acuerdo? Que comprende toda la historia. Aquí estaría la Nosilla. No sé por qué ahora el boli de mierda este no escribe. Si no he pintado casi. Acabo de romper la pizarra. Bueno, no pasa nada. Hola, profe, me gustaría saber cuál es su Ptolomeo preferido y por qué. Este. No sé qué estás diciendo. Fuera de mi clase también. No me pinta este tampoco. ¿Qué pasa ahora? Tilde de 456 o fixo 5785 Si S. pinta aunque ahora me he cargado la pizarra. La bomba.
Profesor, me dijo un compañero que usted aprueba los grados si le blanquean la tráquea, ¿es cierto eso? ¡Ah! 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 Eso en los pasillos, aquí no, ¿vale? Eso en los pasillos de clase. La reina de la nosilla está aquí, ¿de acuerdo? Come on, big boy, come on and fuck me. La auténtica reina de España. Buenas, profesor. Quería preguntarle cuál es su tortura medieval favorita. Muy buena pregunta. Me alegra muchísimo que me hagas esa pregunta. Así que voy a tener un momento. ¿Qué pasa, Melon? Soy Jonathan el gitano, vengo a hacerte la vida imposible, prepárate para pelear, puto macaco, esto es la guerra. Ven, ven. Ven, ven. ¿Qué te crees? Torturas medievales, ¿de acuerdo? Las torturas medievales están aquí. Se pusieron muy de moda justo después de Jesucristo. Las torturas. Por eso de que a Jesucristo le torturaron y todos los cristianos son súper fans de esa tortura. Y les encantan las torturas a los cristianos. Por eso su símbolo es un instrumento de tortura. Es como Jesucristo puso muy de moda la tortura, ¿de acuerdo? Porque era como su movida. Entonces, todo este periodo está lleno de torturas, ¿vale? ¿Cuál es la tortura más famosa? Vamos a verlo. Entre muchas de ellas... Ah, pero tú me has preguntado mi favorita. Vale, mi favorita es distinta. Mi favorita es un techo y de ese techo cuelga una cuerda, ¿de acuerdo? Y así se torturaba a la gente que le decía a la otra tu puta madre, se le torturaba así. Y aquí se le atan las manos al culpable, ¿de acuerdo? Y se le ponía sobre un caballete. O se le iba acercando a un caballete. Pero ese caballete no es normal, ¿de acuerdo? No era un caballete normal, a ver si lo podéis ver. Era un caballete que en la parte de arriba tiene dos rodillos. ¿Los veis? ¿Veis los dos rodillos? Que giraban. Había dos monjas, ¿de acuerdo? Dos monjas empujando la manivela, como así, ¿sabes? Estaban así. Entonces hacían girar los rodillos. ¿Qué pasa? Que todos los genitales de esa persona le iban bajando a la persona porque sobre el techo había otras dos monjas, muchas monjas. Iban bajando la cuerda poco a poco también así. Entonces se iba acercando al rodillo que gira. ¿Qué pasa? Que le bajan y poco a poco se le iba aplastando. Y cuando ya empezaban, las monjas giraban muy despacio, para que justo cuando el dolor terminara, giraban otro poquito y otro poquito y entonces normalmente había aquí un cura, ¿no?, con la Biblia, y él iba diciendo otro poco, y el cura decía y otro poco, y así y eso se alargaba durante 12-13 horas. Cuando esa persona tenía totalmente sus genitales prensados por los rodillos, se abrían las compuertas, porque todo esto ocurre en una cámara como que se pone en la plaza, se abren las puertas y todo el mundo podía hacer lo que quisiera a esa persona ya. ¿Sabes? Ya se abría la veda un poco. Y el cura seguía. Pero ya nada, o sea, ya se había ido todo el mundo. Y el cura tenía que estar así durante 3 meses, diciendo Entonces muchas veces la persona ya estaba muerta hace tiempo. Se estaba pudriendo. Por la noche, a las 3 de la mañana. Y hacían turnos. Llegaba otro cura, se iba, y justo llegaba el otro. Y seguía. Y así, hasta que ya se le llevaba 3 meses. Por los 3 meses de Jesucristo en el desierto. Se le llamaba el pincho bola esto. Y había un problema porque, claro, las mujeres no tienen como genitalia colgante. Aunque a veces el chochito como que cuelga un poco. Pero se usaba otra cosa. Se usaba como unos pinchitos así, que iban girando. Vamos a proceder con la clase. Come on, big boy, come on and fuck me. Profesor, si viajara al pasado y enculara a Jesucristo, ¿cómo cambiaría el curso de la historia? No demasiado, yo creo, ¿no? Profesor, ¿esas pirámides tienen algo que ver con los Illuminati? No, o sea, los Illuminati van mucho antes. Mucho antes. Aproximadamente por aquí. Los Illuminati fue una sociedad que se generó en el agua, ¿de acuerdo? En el agua.
Hola profe, creo que tiene que comprarse unos rotos nuevos, por cierto, me escupes. Si es que ese era nuevo. Este era nuevo. Esa es la cosa. Se crearon... Professor, taqueiro muchísimo que lo sepas. Te iba a poner un negativo por pelota, pero al final no. Se sentaban en grandes monolitos redondos en el mar y confabulaban. Fueron los primeros precursores de la historia. Perdón profe, tengo una cuestión que me lleva tiempo carcomiendo la cabeza, y me preguntaba si serías capaz de contarnos la verdadera historia del gran mono humano. Gran mono humano, es que eso es más de historia, es que eso justo pilla por aquí. Con la de millones Justo de antes. años que hemos pasado de historia millones. prehistoria y protohistoria, y yo con la suerte de coincidir contigo en el espacio-tiempo, bebé. Muchas gracias. Un negativo por Professor, pelota. qual foi a primeira religião de la historia? Y a que Dios veneraban. Ah, la primera religión, y aquí Dios veneraban. Me alegra mucho que los estudiantes de intercambio os vayáis integrando cada vez más en la clase. Muy bien. El primer Dios, más o menos, hay testimonios de aquí. Mucho antes de Jesucristo y todo eso. O sea, Jesucristo y eso es como una moda que hay ahora. Pero mucho antes ya se veneraba a un Dios. Y las primeras civilizaciones, las precursoras de la humanidad, consiguieron todos sus progresos gracias a la veneración de este Dios. Que muchos reconoceréis por su forma tan peculiar. ¿Alguien sabe cómo se llama, verdad? ¿Sabéis cómo se llama, verdad? Esas needed. Esas needed. El gran Pokémon tipo anticipación. Toda esta cultura de aquí, los Fluors, que se llamaban los Fluors, son una de las civilizaciones primigenias de la humanidad. Adoraban al dios Asnidet, el dios de la anticipación, el dios del futuro. No en vano fueron los primeros en asentar la historia tal y como la conocemos en los humanos. De ahí el vence, el de Illo vence, ¿sabes? Todo viene gracias a adorar a este ser, que hasta el día de hoy pervive en Pokémon, porque como ya os he dicho, es un tipo anticipación y se anticipa a sí mismo. Está anticipado en el futuro, pero eso mejor dejarlo para más adelante. Muy bien. Vamos a decir 2 datos más de este timeline de la historia y vamos a pasar al examen, ¿de acuerdo? Sí. Profesor, entonces, ¿en qué fase de la historia queda Baby Ruth después de que le haga comerlo en el mes que viene? Aquí. Es historia. Profe, una pregunta. Hoy he ido Sí. a comer y me he encontrado una señora que le chorreaba el chichi. ¿Tiene algo que ver con estos momentos de la historia? No. Sí, no creo. No creo. Depende que, bueno, que hayas ido a comer, ¿no? Pero en un principio no. En un principio no. Muy bien. ¿Dónde se ubican unos de los mayores conflictos entre civilizaciones? Solo hemos hablado de progreso, pero no de conflicto. No hemos hablado de guerra. No hemos hablado de muerte. Salvo la tortura hasta Hola, las pelotas. profesor, ¿podría resolverme una duda? Sí, claro. Si toda la historia del universo cabe en una pizarra, ¿cuánto nos queda por descubrir, profesor? Una pizarra no es nada, esto es solo el principio, ¿no es así? De 0 a 1 hay infinito. Y de 1 a Profe, 1000 llegué tarde porque también. me estaba haciendo una paja que me perdí. Toda la historia de la humanidad. Eres tonto. Siéntate, anda. Nos queda por lo menos otra pizarra, pero Profe, me o interesa menos. mucho la materia. ¿En qué universidad puedo estudiar esta carrera y cómo se llama? ¿Historia? ¿Se llama historia esta carrera? ¿Tú eres tonto? Siéntate, anda. Muy bien. La reina de la Nosilla es la auténtica reina de España, ¿de acuerdo? Y de parte de Latinoamérica. Pero en un principio es la reina de España.
La reina de la nosilla. Las demás reinas son impostoras, ¿de acuerdo? Totalmente. Come on, big boy, come on and fuck me. La reina de España es la reina de la nosilla y la merendilla. Es verdad, yo formo parte de la cultura Asnidet, vengo del pasado, y confirmo que todo esto es cierto. Prosiga con su clase, maestro, profesor, prosiga. Sabía que Prosiga dirías eso. sabiamente. Sí. Sigue, no sí, pares, sí. o sí, Sí, es así sabía. que es histórico. Sabría que dirías eso, sí. Muy bien, los flúors comprenden Creo los... que no entendí cómo se llama. ¿Qué se llama el... ¿Qué se llama el qué? Pizarra. Entonces, seguimos a la clase. Se había quedado. Se da una pequeña lección. Yo creo que es lo más importante que vamos a dar hoy. Pero bueno. Muy bien. Uno de los mayores conflictos. Que se sitúa exactamente aquí. Entre los Illuminati y los egipcios. ¿Que sí qué? ¿Que sí qué? ¿Se ha hecho algún ser humano a lo largo de la historia? ¿Ha preñado a un ser humano? A muchos. Aunque es más una deidad. Prende con ideas, ¿de acuerdo? Los Pokémon no pueden preñar seres humanos. Bueno, sí, pero se generan como aberraciones horribles. Un híbrido de humano y Asnidet suele ser como una cosa así con... Como con una pasta, como con una mano. Bueno, pero esto no es... Que se me ha roto el borrador. Sí, sí. Muy bien. La Guerra de los Chochos fue uno de los acontecimientos más devastadores de la humanidad, ¿de acuerdo? ¡Sí! Por favor. Los marines espaciales del caos, ¿de acuerdo? Esos son los mejores. La Guerra de los Chochos fue una guerra de recursos energéticos al final, ¿de acuerdo? ¿Se escucha bien? ¿No se escucha? Se escucha bien, ¿no? ¿Se escucha perfectamente? ¿Hay algún fallo con el audio? ¿Qué pasa? ¿Algo no se escucha? Esto está a tope, ¿eh? Esto está topísimo. ¿No se oyen las notis? Están a topísimo. Están a ultra topísimo. No entiendo. A ver, ¿alguien puede...? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Qué sucede? Un momento. ¿Se me escucha? Pero ahora... No se escucha... ¿Por qué no se escucha? ¿Ah? ¿Y ahora? Ahora tampoco. Esto es rarísimo. En cambio sí se ve, ¿verdad? Se ve una mano. No lo sé, claro, es que si no hay notice, no sé si se escucha o no. Oh, no. A ver.
¿Se escucha esto? No, no. No se escucha el piano. A ver. Voy a entrar. Perdón por esta interrupción, como lo del proyector. Ah, no, no se escucha nada el piano. ¿Qué cojones? Tampoco se escucha el propio directo, claro, multiplicado. Tenemos un fucking problema, ¿eh? Yo esto no sé cómo se soluciona. A ver. Tengo esto puesto, man. Ahora sí, ¿cierto? Perfecto. Muy bien. Y, no sé, ¿esto se escucha? Sí, ¿verdad? Vale. Podemos continuar. Menos mal que hemos solventado esta pequeña crisis. Entonces hay que apurarse. La guerra de los chochos fue un conflicto... Los iluminados no están queriendo privar de su sabiduría, profesor. No, está todo perfecto. Por cierto, lo que me preguntaron antes era que cuál era mi ejército favorito. Por eso dije los marines espaciales del caos. Pero a lo mejor, claro, no lo escuchasteis. Pero eso fue lo que me preguntó. Para que no estéis desubicados. Fue un recurso energético. Unos querían arroz, los otros querían trigo. Y se empezaron a dar así como con los chochos. Como ventosas. Y se llama la guerra de los chochos porque por aquel entonces casi todos los hombres se dedicaban al trabajo. Y eran las mujeres las que peleaban en la guerra. Y no solo usaban sus genitales, también usaban armas, ¿de acuerdo? Es una cosa muy sexista que por un periodo de la historia se llame así. Pero yo no soy el que escribe la historia. No es la guerra de los chuchos, es tu puta madre. Sí. Sí. Fuera de mi clase. Es muy sexista, ¿de acuerdo? Es una de las tantas huellas sexistas que hay en nuestra historia. Porque que esto se llame la guerra de los chochos solo porque una de las técnicas más usadas era echarse ácido en el chocho y verterlo sobre la cara de los enemigos, pues eso es un poco sexista. Pero bueno, yo no soy quien para reescribir la historia. La puedo juzgar, la puedo comentar, pero bueno, ahí está. Muy bien. ¿Estáis preparados? Vamos a pasar al examen, ¿de acuerdo? Vamos a borrar todo esto. ¿Habéis apuntado? ¿Habéis tomado nota? Voy a borrar, ¿eh? Voy a borrar la pizarra. ¿Habéis apuntado? Hola, profesor, ya que se tiró por la ventana, ¿me podría tirar otra vez? Por favor. Mira, de hecho, deja la ventana abierta y según subas, tú te vas tirando, ¿vale? Y ya está. Muchas gracias. Voy a borrar, ¿eh? Profesor, tengo una duda fácil. ¿En qué momento de la historia fotosintéticamente en transigencia con el calidoscopio lingüístico del léxico gregoriano se da una transustanciación de la delicuescencia en la corrida empática de tu puta madre? Comenzamos con el examen. Voy a borrar, ¿eh? Estoy borrando ya. Ya he borrado. Ahora solo quedan monjas, ¿eh? Solo quedan monjas. Solo queda una monja. Borrada la monja. Muy bien. Vamos a comenzar con el examen de historia. Vamos a empezar con una pregunta corta y rápida. ¿De acuerdo? ¿Cuánto duró la guerra ¿Puedo hacer la pregunta? Ah, fluo. Pone fluo, es verdad. Es una pequeña pista, es una pequeña pista. Eso es todo lo que voy a decir. ¿Cuánto duró la guerra del Pinchillo? ¿Cuánto duró la guerra del Pinchillo? Esta es muy rápida.
sea, la pregunta es muy rápida. ¿Cuánto duró la guerra del pinchillo? En esto no hay mucha solución, solo hay 3 opciones. Por favor, algún delegado que prepare una encuesta. A. 5 meses. B. 7 años. C. 0,4 segundos. Y D. 7.491 años. ¿Se ve la pizarra? ¿Se ve bien la pizarra? Bueno, no se ve mal. ¿Algún delegado, por favor, que haga la encuesta? Ahí está. Muchas gracias. Ya sabéis que si acertáis, esta universidad regala una suscripción gratis por un mes a la universidad, a la propia universidad. Así que espero, por vuestro propio bien, que aprobéis y que respondáis increíblemente bien esta pregunta histórica. ¿Lo tenéis? ¿Quedan 30 segundos? ¿Menos de 30 segundos? ¿Cuánto duró la guerra del pinchillo? 5 meses, 7 años, 0,4 segundos, 7.491 años. ¿Sí? Muy buenas tardes. Si yo nací en el 1800 y mi abuela nació en el 1900, ¿cómo puede ser que mi perro tenga 4 brazos? Ayuda a Porque en 1900... Me reporto en tu zona cada día más colona. Porque en 1900 todavía es la época de los flúor. Estamos hablando de 12.021 años de historia. 1800 desde Jesucristo, pero nos hemos olvidado de Jesucristo nada más empezar. Estamos hablando de toda la historia. Para nosotros, el 1900 todavía es la época de los flúor. Todavía están diciendo venirse en tablillas. Vence. Están diciendo vence y ya. Era todo lo que hacían. Muy bien. La respuesta más votada ha sido 0,4 segundos. Y la habéis acertado. Muy bien. Muy bien, chicos. Efectivamente. 0,4 segundos. La guerra del pinchillo se dio aquí, anteayer en mi barrio. Le pincharon a uno y se le llevaron a urgencias en ambulancia. Este instituto, ya sabéis, que regala suscripciones gratuitas. Entonces, vamos a proceder a regalar una suscripción por haber aprobado esta pregunta. Vamos a ver quién es el afortunado o la afortunada a la que esta suscripción le cae sobre la cabeza. Kick 3 barra baja. Kick 3 barra baja. Enhorabuena, Kick 3 barra baja. Estás suscrito a esta universidad durante un mes. Vamos con la siguiente pregunta, ¿de acuerdo? Esta es un poco más complicada. A ver si habéis prestado atención. En la colina de Covadonga, donde ocurrió la guerra de Covadonga, había un poblado. Todo este poblado trabajaba para crear una gran estructura de madera que sostenía un skatepark flotante, ¿de acuerdo? Tenía un skatepark, aquí están todas las cosas del skatepark flotante, ¿de acuerdo? ¿Qué fue lo que destruyó el skatepark flotante de Covadonga? A. Una legión de arqueros. Delegado, por favor, ve preparando la encuesta. Una legión de arqueros. 700 millones de tanques acorazados. C. Doraemon.
E. ¿Cómo? ¿Y F? Cuando había como una bola muy grande de piedra que tenían como poros y rodaba colina abajo y que la empujaron. ¿Puede repetir la pregunta, profesor? Creo que es la opción H. ¿Qué derrumbó el skatepark flotante? Que la empujó unas personas Profe, puedo ir al baño, están atacando mi aldea, vuelvo en un minuto. con un sable guardado en una mula que era propiedad Hola, profe, visto que Del mi compañero famoso- se ha tirado antes por la ventana, puedo tirarme detrás con la pinga al aire a ver si se le encaja. adelante del compositor Oswald III. La mula, no el sable ni la piedra. ¿Qué derrumbó el skatepark flotante de Covadonga? A. Una legión de arqueros. B. 700 millones de tanques acorazados. C. Doraemon. E. ¿Cómo? F. Cuando había como una bola muy grande de piedra que tenía como poros y rodaba cuando la empujaron unas personas con un sable guardado en una mula que era propiedad del famoso compositor Oswald III. La mula, no el sable ni la piedra. Adelante. Veo que ya había empezado la encuesta hace tiempo. Es una respuesta un poco larga. El tiempo está a punto de acabarse. Y más os vale tenerla bien, ¿de acuerdo? ¿Se escucha perfectamente? Espero que se escuche perfectamente. Está bien, ¿no? Muy bien. La respuesta más votada por ustedes, alumnos, ha sido la F. Cuando había como una bola muy grande de piedra que tenía y que rodaba como dejando que le empujaran unas personas con un sable guardado en una mula que era propiedad del famoso compositor Oswald III. La mula, no el sable ni la piedra. La respuesta es errónea. ¡Es errónea! ¿Cómo va a ser una piedra que tenía como poros y que rodaba cuando la empujaban unas personas con un sable guardado en una mula que era propiedad del famoso compositor Oswald III? El sable, no la mula, no el sable ni la piedra. Fatal. Fueron 700 millones de tanques acorazados. 700 millones de tanques acorazados. Uno disparó. ¿De acuerdo? Entonces todos los tanques cayeron sobre Covadonga y la destruyeron muy mal. Muy mal. Ni siquiera habéis estado cerca. Muy decepcionado. Muy decepcionado. Vamos con la última pregunta, que esta es la importante. Habéis acertado una y habéis fallado una. Os jugáis el aprobado, ¿de acuerdo? Así que vamos con la última. La respuesta de la siguiente es tu vieja. Fuera de mi clase. Muy bien. Vamos a ver. La última pregunta es la más difícil, con bastante diferencia. ¿Hay alguna razón por la que estoy como empañado aquí? No pasa nada. Es la más difícil, pero estoy seguro de que la podéis saber perfectamente.
de las torturas medievales, o sea, perdón, de las torturas de la humanidad, algunas son medievales y Buenas otras no lo tardes, son. profesora. Acá Juan. Signo de interrogación abierta. ¿Puedo retirarme? Creo que No. voy a reprobar. No entiendo ni mierda. No, estás en medio de un examen. La respuesta de la siguiente es tipo anticipación. Estás en medio de un examen, aquí te quedas. No todas las torturas son medievales, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver cuánto sabéis del tema torturas. Os voy a explicar una tortura y tenéis que adivinar de qué periódico Istoro es, ¿de acuerdo? En un río, a una persona se le ataban como cilindros de madera vacíos, de manera que tienen aire dentro, ¿de acuerdo? Entonces la persona flotaba, y de pies y manos se la ataba al fondo del río, ¿de acuerdo? De manera que la persona se quedaba quieta en el río, flotando, ¿de acuerdo? Entonces, unas personas venían buceando, ¿ah? Y le hacían pequeñas cosquillas constantemente para que no se durmiera, porque aquí iba a pasar del orden de 7 días. Entonces, una persona subida a una palmera, esto ya tiene que ubicaros un poco, una palmera, aquí estaba la persona, le daba con un rayo láser en el cuerpo, ¿de acuerdo? Olá, Jair Miadi, Tondo Endecilo Verde que Gibraltar no es español de mí que no es así, por favor. ¿Qué? Los alumnos de intercambio tenéis todavía que adaptaros un poquito más. No pasa nada. No sé, a veces no se entiende del todo, pero está bien. Está genial, no pasa nada. Con un rayo láser, ¿de acuerdo? Mientras una monja gigantesca, le daba con un látigo gigantesco, Professor, E se sou três aluno de tipo antecipação, cubos quer decir que já tenho o curso con una aprovado. persona... ¿Qué dices? Con una persona tumbada al lado, leía el periódico. Atividade sísmica iminente, atividade sísmica iminente, atividade sísmica iminente, atividade sísmica iminente, puede ser. atividade sísmica iminente. No puede ser, no Tranquilidade, puede ser. ai, legado, No puede Tonomis, ser. Meg, Mipson, tapa todas esas grietas, te amo, z. Fuera de clase. Pero la persona no, la monja gigante no le daba con el látigo a esa persona. Solo daba al agua. Y salpicaba. El láser es un láser normal, no es un láser abrasador. Y las cosquillas solo eran una vez cada varias horas. Y había una persona leyendo al lado, ¿de acuerdo? Y aquí la gente, para aumentar la eficacia de la tortura, hacía como torrecitas con arena. Y ponía piedras. Come on, big boy, come on. Muy bien. Sí. Hola, muy buenas tardes. Quería pedir una cosa. Y es que juegues acta... Perdón, me tenía que desahogar de una manera. Sufro bullying. Quiero que le mandes un saludo a tu puta madre. Fuera de mi clase también. Me voy a quedar solo aquí. ¿A qué periodo histórico se corresponde esta tortura? Dijiste que los tanques cayeron sobre Covadonga, por lo que también se destruyó. La pregunta era porque se destruyó el skatepark. En la pregunta no se indica que Covadonga se destruyese, por lo que era trampa. Exijo que no cuente y se repita. Es que los pilares que construyeron un skatepark, pero lo que se destruyó fue el skatepark. Los pilares siguen ahí a día de hoy, ¿eh? ¿Que eres el listillo de clase? Fuera de mi clase. ¿A qué periodo histórico se corresponde esta tortura? A. Flúor. B. Ay, perdón. B. Illuminati. C. El Imperio Egipcio. D. Getafe, que es una especie de ciudad aquí. Ya casi no me pinta este. Para la próxima clase voy a comprar más cosas, porque ya he dejado de pintar.
Y con esto acabamos la clase. Es muy importante que aprobáis. A. Fluor. B. Illuminati. C. Egipcio. D. Getafe. E. Muy bien, enhorabuena y muchísimas gracias a esos delegados responsables que... Bueno, pues que colaboran y hacen de esta clase algo un poco más pues, relajado, más factible. Muchísimas gracias. ¿Estáis preparados? Va a acabar ya mismo. Oh, casi piso esto otra vez. Muy bien, quedan 10 segundos. Los indecisos tenéis que hacer la respuesta ya o acaba el tiempo del examen y habéis suspendido. Así que por favor, vamos a ver. La respuesta más votada a esta tortura ha sido Fluor. Ha sido Fluor. Y estáis en lo cierto. Muy bien. Estáis en lo cierto. Estáis en lo cierto. Habéis acertado la pregunta. Y era muy complicada. Era muy complicada. En la etapa del Fluor todavía no existe el dolor como tal. No existe como el mal hacer. Entonces, esta era la tortura más fuerte. Si os dais cuenta, esa persona pues tampoco sufre tanto. Se le pudría un poco la piel de la espalda. Por tanto, estar aquí. Pero había una persona leyendo. Se tenía que poner una persona leyendo al lado. Esa era parte de la tortura. El tío con el láser, pues la alumbraba aquí. Tampoco le hacía nada. ¿Sabes? Como que a esa persona no le hacían nada. Y eso es propio de la etapa Fluor. En la etapa en la que todavía no había mucha violencia. Y la gente tenía tiempo para decir, y yo vence. Muy bien. Como esta es la pregunta más difícil, el aula va a regalar 3 suscripciones. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber aprobado, chicos. 3 pedazos de suscripciones que se regalan en la clase de historia. Muchísimas gracias. Más la otra 4. Bueno, tampoco es que sean muchísimas, pero es lo que la universidad ofrece. Se podría no dar nada, ¿no? Muchísimas gracias a todos por estar en esta clase. Habéis sido unos alumnos excelentes. Incluso los que se tiran por la ventana, los de intercambio, todos habéis sido unos alumnos excelentes, ¿de acuerdo? Excelentes. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y nos vemos posiblemente mañana. Posiblemente nos veamos mañana. Posiblemente no, pero posiblemente sí. ¿De acuerdo? Así que muchísimas gracias a todos por colaborar, por participar en esta clase. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, Dios mío. Dios mío. Muchísimas gracias, Dios mío. Sí, sí. Dios mío. Dios mío. ¿Sí? ¿Para cuando una clase de religión? Soy creyente desde que tenía 10 segundos de vida. Sí, sí, sí. Sí, muchísimas gracias. A veces hay algunas. Muchísimas gracias a todos por haber estado en la clase, por haber participado, por haber apoyado, por haber preguntado, por haberos tirado por la ventana, por haberme insultado y haberos oído. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a los alumnos de intercambio. Muchísimas gracias a los que participáis. Muchísimas gracias en general por estar aquí sentados. Somos 10.400 personas en esta clase. Es que yo no sé ni cómo cabemos todos. Estamos... Claro, es que estáis en el techo, muchos también pegados. Es que estáis por el techo pegados. Muchísimas gracias a todos por estar en este directito tan lindo y tan jugoso. Porque ha sido lindo y ha sido jugoso. Así que muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por todas las suscripciones a la universidad. Muchísimas gracias a todos por participar. Nos vemos próximamente, ¿de acuerdo? Un besazo a todos. Hasta luego. Sí. Vamos a escucharos. Que os escuche yo bien. Vamos a poneros que os escuche yo bien. Que os escuche yo bien a vosotros. Que os escuche bien a vosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por estar en esta clase.
Muchísimas gracias. Un gran aplauso de todo el mundo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta... Muchísimas... Vale. Perdón. Muchísimas gracias a todas por estar aquí. Muchas gracias. Y ahora sí. Hasta luego. Adiós. Es un placer. Sí. Siempre es un placer. Sí. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas. Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos por estar en este directo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto, sí. Muchas gracias, sí. Muchísimas gracias a todas por estar en este pedazo de directo. Yo me lo he pasado increíble. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por el Prime, sí. Muchas gracias a todos por el Prime y por todo. Muchísimas gracias. Os lo agradezco muchísimo, de verdad. Todo el apoyo que me dais, todo el amor que me dais, todo el amor que me dais, todo el amor. Muchísimas gracias por ese amor, por ese pequeño círculo. Muchas gracias por esa pequeña pelotita que va por ahí, como volando y que se mueve y como que hay que pararla. Muchísimas gracias. Gracias a todos, de verdad. Ha sido increíble. Ha sido increíble, Dios. Ha sido increíble todo esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas. Muchísimas gracias. Fuera de aquí. Fuera de mi clase. Muchísimas gracias. Fuera. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, chicos. Hasta luego. Hasta luego a todos. Nos vemos próximamente. Nos vemos pronto, chicos. Adiós. 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 Me voy a quitar los pantalones. Me voy a quitar los pantalones. Ahí está. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Me voy a quitar los calzoncillos. Ahí está. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Un beso tremendo. Muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todas. Muchísimas gracias. Nos vemos próximamente. Hasta luego. Adiós. Adiós a todos. Adiós. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias. Me voy. Me voy ya. Sí. Me voy. Que me voy ya, por favor. Que me quiero ir. Que me quiero ir. Que me quiero ir, por favor. Que me quiero ir ya. Hasta luego, ya está. Por favor, no. Parad ya, por favor, que ya he terminado. Por favor. Ya está. Que ya me voy ya. Por favor, que ya está. Por favor, mira, me voy. Que no, que me da igual. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós a todos. Hasta luego, sí. Adiós a todos. Nos vemos próximamente. Un beso a todos. Hasta luego. Adiós. Os quiero muchísimo, ¿de acuerdo? Sí. Os quiero muchísimo. Nos vemos próximamente. Hasta luego a todos. Y muchas gracias por el examen. Muy bien hechas las preguntas, Muy bien acertadas las preguntas. Muchísimas gracias. Y hasta luego a todos. Adiós. Hasta luego a todos. Muchísimas gracias por estar aquí.